Sí, sí, ahí está. Bueno, ahí pongo compartir pantalla, sale que están grabando. ¿Lo ven? Sí, se ve. Bueno, ahí. Todo tuyo, Nero. Bueno, aguanta que me está haciendo. Bueno, vamos a empezar, chicos, primero por un casito. Donde, bueno, el caso dice, bueno, tenemos un paciente masculino de 65 años, tabaquista, dislipémico, diabético de tipo 2, que presentó hace 10 días un dolor precordial ante esfuerzo intenso de 5 minutos de duración que se dio con el reposo, por lo cual se limitó al esfuerzo, o sea, se limitó, dejó de hacer la actividad que provocaba el dolor y no consultó al médico. Una semana después despertó a la madrugada con disnea intensa, sudoración y dolor en mandíbula de 60 minutos de duración y se le realiza en la guardia un electrocardiograma que muestra un supradesnivel del segmento ST en cara anterolateral. Con con este caso, ustedes, obviamente es un caso del tema que vamos a ver hoy, que es cardiopatía isquémica, y en base a lo que tuvieron en la clase pasada, que vieron el tema, ¿cuáles son por ahí los datos, los signos, los antecedentes o los síntomas que a ustedes por ahí le llama la atención de este caso? ¿Algún valiente que quiera? El dolor que se ve con el reposo. Bien, El ese es dolor uno. precordial, el supradesnivel del segmento de ST, Bien. ¿Algún otro o dato los más que por ahí? factores de riesgo que tiene, Como por La ejemplo. disnea también. tabaquismo, diabetes, la edad. Bien. ¿Algún otro más por ahí? La disnea. La disnea, sí. La dinea, bien. Y el tiempo del dolor también, la duración. El tiempo el tiempo, obviamente, el tiempo es importante. El sexo también es importante, que sea masculino. También puede ser un dato que sea importante en cuanto a sus antecedentes. Bueno, ahí mándale patita. Yo ahí marqué algunos de los que, por ejemplo, a mí me parecían que eran por ahí de relevancia, que después lo vamos a ver, o sea, lo que buscamos con el caso clínico más que nada de orientarnos a la patología es por ahí buscar los síntomas o los antecedentes en base a la patología que estudiamos para que nos llamen la atención, que pueden estar en otras patologías, pero son característicos de la etiología que vamos a ver el día de hoy. Bueno, y con todo esto, seguimos, y bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la cardiopatía isquémica. ¿Alguno, bueno, ahí está, sabe lo que es la cardiopatía isquémica? ¿Tiene algún concepto, alguna definición de lo que puede ser? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cardiopatía isquémica? Que no está llegando suficiente oxígeno al corazón, o sea, los vasos. Bien, bien. Bien, ahí dicen dificultad en el riego sanguíneo del corazón. Bueno, sí, sí, muy bien. Y eso lleva Bueno, yo ahí, a sí, destrucción de los miocitos que no reciben oxígeno y otros nutrientes, o reducción de claro, esta irrigación. bien, 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 excelente. Bueno, yo ahí puse un concepto ahí, mandalo, Pato, una definición que, bueno, es la que sacas del libro. Está muy bien todo lo que hicieron, y bueno, el libro lo define a la cardiopatía isquémica como una designación genérica que recibe un grupo de síndromes que tienen en común su fisiopatología y están asociados todos a una misma etiología que es la isquemia miocárdica. Como bien dijeron ahí, una de las alteraciones es la falta de riego sanguíneo. Pero bueno, acá hay un dato que me gustaría recalcar, que es un concepto que es la isquemia. Principalmente la isquemia. Bueno, en este caso es miocárdica, pero la isquemia en sí, ¿qué definición tienen ustedes de isquemia?
Es la disminución de la llegada de oxígeno, perdón, la disminución de del riego sanguíneo. Del riego sanguíneo. ¿Y qué es lo que no está llegando al órgano en sí? Oxígeno. Oxígeno, muy bien. Entonces, ¿ustedes conocen otra definición? Claro, ahí. ¿Conocen otra definición? Hay otra definición que es hipoxia, que también se define como la falta de oxígeno o la de llegada de oxígeno a los organismos. La isquemia, la característica que tiene es que no solamente están faltando los oxígenos, o sea, está faltando el oxígeno, sino también los nutrientes. Ujú. Porque si hablamos solo de oxígeno, también o sea, estaríamos hablando más de hipoxia, que también se asocian a otras patologías, principalmente, bueno, respiratorias, una anemia también puede generar hipoxia. Pero bueno, más que nada quería resaltar bien esa definición entre isquemia y hipoxia. Entonces, como bien dijimos, bueno, lo que está pasando ahí es que hay una disminución en el flujo sanguíneo. Dentro de eso tenemos varias etiologías que pueden producir esta disminución del flujo. Tenemos como principal la aterosclerosis y sus complicaciones. También, bueno, podemos tener la presencia de émbolos coronarios que producen esta obstrucción y falta de irrigación. Después, bueno, el cierre de los pequeños vasos miocárdios, que eso lo vamos a ver después, pero también pueden producir un cuadro de isquemia. Y, bueno, como otra causa, la disminución de la presión sanguínea. Ustedes saben que la presión es importante para la perfusión de los órganos. Y ante una disminución de la presión sanguínea, ya sea por un shock que ustedes vieron en la primera parte de patología, todos los tipos de shock, que más asocia es el shock hipovolémico por pérdidas sanguíneas graves por algún accidente o alguna hemorragia interna que disminuye la presión y también va a producir al mismo tiempo una disminución de flujo sanguíneo. Pero también, aparte de la disminución de flujo sanguíneo, hay otros factores que pueden asociarse o que pueden contribuir a la isquemia, que es el aumento del trabajo cardíaco. Los que hicieron fisio por ahí cuando estudiaron cardiovascular saben que la correcta perfusión del órgano depende de dos factores, que es la oferta o la perfusión, y otro factor importante es la demanda del trabajo cardíaco. Y dentro de las causas que pueden aumentar la demanda o el aumento del trabajo cardíaco, tenemos como patológico la hipertrofia y después, bueno, la frecuencia cardíaca. Seguimos. Y bueno, dentro de todas estas causas, recalcar que la principal causa de cardiopatía isquémica es la aterosclerosis y sus complicaciones. Y ustedes vieron el tema que sea antes de cardio, y cuando hablamos de vascular, principalmente de aterosclerosis, se nombran muchos, o sea, se nombran factores de riesgo, los cuales los podemos clasificar como aquellos que son inmodificables o no modificables y aquellos que son modificables. Dentro de los no modificables, ¿alguno sabe cuáles eran? ¿Cuáles eran aquellos factores de riesgo que no se pueden modificar? La edad, el sexo. La edad, el sexo, sí. ¿Los hábitos también de la persona? Pero esos son Eso- modificables. Eso sería muy claro, Ah, muy perdón. bien. La Los genética podría modificables, ser. Sí, muy bien. El otro tendría que ver con la genética. Dentro de los modificables, bueno, la edad es importante porque, justamente porque estas patologías, si bien se pueden presentar en pacientes jóvenes, generalmente son patologías que tienen que ver con la longevidad, con los años, los últimos, o sea, los años serían de la vejez. El sexo, bueno, ahí se explica que, bueno, que es más frecuente en el sexo masculino, justamente, en relación con el femenino, por todo lo que sería la protección de los estrógenos que tienen. Pero que, bueno, una vez que las mujeres llegan a la menopausia, se pierde este efecto protector y llegando ya a un tiempo más avanzado, se igualan, incluso llegan a superar las cardiopatías isquémicas en las mujeres en relación con los varones. Y bueno, y la genética también es importante, muchas veces pues van a ver que se preguntan mucho a los pacientes que sufren de cardiopatía isquémica, si algún familiar o si en la familia han habido casos, o sea, patologías que son infartos
o anginas que hayan precedido, o sea, que hayan tenido familiares de ellos, para buscar una relación, porque se cree que hay una relación genética. Y después, bueno, hay algunos síndromes como la hipercolesterolemia familiar, que bueno, que ahí vendría a cerrar todo lo que vendría siendo la parte de la genética. Y después tenemos aquellos factores de riesgo modificables que, bueno, que como dice la definición, se pueden modificar en base a los cambios de hábito. Y ahí, bueno, le iba a preguntar cuáles son lo que ustedes piensan que pueden ser aquellos La factores de riesgo modificables. hipercolesterolemia, Bien. El ¿Algún consumo otro? de tabaco. el tabaco, sí. Tabaquismo, bien. El sedentarismo, creo que era. Sedentarismo. Y con ello que se asocia también, con el sedentarismo. La obesidad. La obesidad, la diabetes, también ahí es uno de los... La diabetes téngala siempre presente porque es una patología que genera, es principalmente causa de, o sea, es una de las primeras causas de infarto, de insuficiencia renal. Hay muchas patologías que de no existir la diabetes no serían frecuentes. Las amputaciones por trastornos vasculares, y bueno, el sedentarismo. Seguí, Patito. Un tema, parece que entre varios sí queda límite de tiempo, cosa que no pasa entre nosotros, porque me sale que en 10 minutos se termina. Si quisiera terminarse, mando el link de vuelta y listo. Ah, piola. Ah, mirá, no sabías. Sí, no, viste que nosotros hemos estado hablando y no pasa nada. Sí, sí. Bueno, chicos, cualquier cosa se arma de vuelta el Zoom y se manda el ID ahí al grupo. Bueno, como dijimos al principio, en la definición de cardiopatía isquémica, dijimos que es la descripción de un conjunto de síndromes que comparten la fisiopatología y la causa común, que es la isquemia de miocardio. Estos grupos de síndromes los podemos clasificar como angina de pecho, el infarto de miocardio, la cardiopatía isquémica crónica asociada a insuficiencia cardíaca y la muerte súbita. Dentro de la angina de pecho podemos hacer otra clasificación y las podemos clasificar como angina estable, angina inestable o angina de Prinzmetal, que es otra variante. Sí, Pati. Bueno, angina de pecho. Bueno, ahí iba a preguntarle si sabían por ahí a qué nos referimos cuando hablamos de angina de pecho. Capaz que no llegaron a leerlo y bueno, eso lo saqué. ¿Cómo? Capaz que no llegaron a leer la definición de acá el Power, porque ya la saqué. Ah, no sé. ¿Alguno sabe, chicos, a qué nos referimos o qué es la angina de pecho? Así de lo que vieron. Es un dolor o molestia a nivel de la punta del esternón, o sea, no, subesternal, digamos, como por donde está la apófisis tifoides, y precordial. Bien. ¿Y tiene alguna característica ese dolor? Por lo que entendí es como una presión o molestia más que un dolor. Cesa cuando termina, o sea, cuando la persona se queda quieta. Claro. Puede ser prolongado, ¿no? Bien, esas son varias características que tiene. A ver, mandar ahí. Bien, sí está bien todo lo que dijeron, chicos. Bueno, la angina de pecho, como dijimos, bueno, es un dolor torácico, que puede ser precordial, subesternal, eso puede ir variando. Van a ver después que los dolores, si bien pueden, o sea, la región más frecuente es esa, pueden también estar en otros lugares. Claro, bien, como una pieza de elefante. Y bueno, y tiene características, y la característica tiene que pueden aparecer y desaparecen. Eso muchas veces está relacionado con la actividad, y tiene la característica que se lo puede escribir como constrictiva, como opresiva, como asfixiante, incluso muchas veces, bueno, aparecen, o sea, muchos pacientes pueden estar asintomáticos, o sea, no manifestar ningún dolor, o manifestar síntomas que por ahí nada, o sea, no tienen nada que ver con la patología. Y están ocasionadas justamente por una isquemia transitoria en la que no llega o no se provoca la necrosis de los miocitos. Eso es muy importante, porque nos va a permitir diferenciarlo de otros síndromes. Y como principal tenemos lo que es la angina de pecho estable. Que la angina de pecho estable, como dice la definición, es un dolor que aparece principalmente ante esfuerzo. Y está producida justamente
en la mayor parte de los casos por una placa estable que se ubica a nivel de las coronarias y genera una obstrucción, un patrón estenosante mayor al 75%. Para los que no saben, bueno, ahí también le quería preguntar, ¿alguno sabe cuándo, o sea, ustedes ya vieron vascular, vieron aterosclerosis? Las placas las podemos dividir como estable o inestable. ¿Saben bien cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Cuándo hablamos de una placa estable y cuándo hablamos de una placa inestable? La estable tiene una capa fibrosa bastante prominente y la no estable tiene una capa fibrosa delgada. Bien, bien, sí, esa es una Claro, característica importante. la estable como que tiene más probabilidad de embolizar. La inestable. ¿Cómo? La La inestable. inestable tiene, sí, más capacidad de embolizar. Bien, bien, sí. Sí, la estable principalmente, como decíamos, tiene una capa fibrosa de mayor espesor. Generalmente van creciendo y son las que generan este patrón estenosante. También otra de las características que tiene es que el núcleo lipídico es menor. En cambio, en la inestable es mayor. La Y bueno, inestable tiene está más propensa a romperse. está más propensa a sufrir complicaciones. La rotura Claro. es una de ellas. Ustedes después vieron que en angina, en aterosclerosis, vemos las complicaciones de la placa. Generalmente las Sí, como la placas, gripe. claro, muy bien, roturas, hemorragias. Bueno, en angina de pecho, la fisiopatología se debe a una placa estable, que va a crecer, o sea, va produciendo un patrón estresante que va produciendo una obstrucción de la luz. Y se manifiesta clínicamente como un dolor. Pero este dolor aparece, esto es importante, aparece ante un esfuerzo, el paciente se pone a jugar un partido de fútbol o sube escaleras. Entonces ahí es donde se cadena el dolor. ¿Por qué? Porque en reposo, el corazón, como dijimos, depende, o sea, la aparición o no de una isquemia miocárdica depende tanto de la oferta como de la demanda. En reposo, capaz que ese flujo, por más que esté estenosado de la arteria, le alcanza para poder irrigar el corazón, pero ante una demanda, ya sea un aumento de la frecuencia o un paciente que tiene una hipertrofia importante, ese riego sanguíneo se vuelve insuficiente y ahí es donde se desencadena la isquemia y, bueno, el dolor. Eso es importante para entender en cuanto a lo que es la angina de pecho estable. Y ahí, bueno, como los puse, es un desequilibrio entre la perfusión y la demanda miocárdica. Y bueno, y calma, y eso es otro dato importante, que calma no dura más de 15 minutos, puede durar entre 5 y 15 minutos, y calma cuando el paciente deja de realizar la actividad, o en todo caso, cuando recurrimos a la farmacología y utilizamos algún vasodilatador. Y después, bueno, tenemos la otra que es la angina inestable. Que alguien entendió, igual yo ahí puse un dato, pero alguien entendió más o menos cómo es, qué nos referimos cuando hablamos de una angina de pecho inestable. ¿Hola? Ah, Sí, sí, se te está, bien. todo el chat. No sé qué onda. A ver, me voy a quitar. Yo entendí que es como un... o sea, es Sí, más dolorosa que la angina estable, que se puede presentar de forma precipitada, o sea, ante esfuerzo o en reposo, y que puede llegar a haber necrosis de algunos miocitos. No al nivel de lo que es un infarto, pero sí que puede llegar a haber necrosis. Eso entendí. Que generalmente puede ser por una rotura de placa. claro. Bueno, mira, te explico lo que entendí yo, capaz que, bueno. Cuando hablamos de una angina de pecho inestable, hablamos principalmente, bueno, se produce por la misma patología por la misma fisiopatología que la angina de pecho estable. Hay una placa de aterosclerosis en las coronarias, pero esta placa es inestable, o sea, como dijimos anteriormente, tiene muchas chances de complicarse, de producirse una ulceración o una erosión, y lo que se va a generar es una rotura o una alteración que va a
¿Cómo? Está por terminar el tiempo, por eso... Ah, bueno, dale. Si no, bueno, cortalo y empezamos de acá. Dale, ahí ¿Dale? corto y empezamos. Mando el link de vuelta porque me parece que va a ser otro, no está programada la reunión. Ahí está grabando. ¿Pantalla? Bueno. Estamos acá. Bueno, con respecto a lo que decían ahí los chicos de la angina de pecho inestable. La característica que tiene que es un dolor que se desencadena ante esfuerzos mínimos, no es lo mismo que la angina de pecho estable, que es ante un esfuerzo, se puede decir, de mayor intensidad. Pero este se origina ante esfuerzo mínimo y muchas veces en reposo. Y se debe justamente por eso, por una placa inestable que se complica. Ya sea por una trombosis. Ah, sí. Sí, se le dieron, perdón. Se debe justamente con eso, con una placa inestable que se complica, ya sea por una rotura, por una erosión, una ulceración, y genera un trombo parcial que genera una obstrucción de la luz. Pero tengan en cuenta que, bueno, si bien la definición dice que, o sea, que las anginas de pecho ocasionan una isquemia transitoria que no llega a provocar la necrosis del miocito. O sea, las anginas de pecho generan una isquemia miocárdica, pero tengan en cuenta que después vamos a ver que hay un tiempo desde que se producen las alteraciones hasta que llega la necrosis. Eso es un dato por ahí importante que había dicho una de las compañeras. Puede ser de mayor duración en relación con angina de pecho estable y se lo conoce como preinfarto o puede anteceder a un infarto. O sea, acá ya estamos hablando de una complicación de placa, no estamos hablando de una estenosis de la luz. ¿Se entiende, chicos? Sí. O sea, esto si bien puede generar una trombosis parcial que produzca esta obstrucción de flujo, por eso, por más que el corazón no esté ante un aumento del trabajo, va a provocar la isquemia igual. Y muchas veces estos trombos se pueden resolver, porque tengan en cuenta que también a nivel de la sangre están actuando factores fibrinolíticos que van a disolver el trombo. Entonces se puede llegar a restablecer el flujo y cesar el dolor. Y bueno, y después tenemos el otro tipo de angina, que es la angina, o sea, de la variante de Prismeta, que bueno, que dice que es una forma infrecuente de isquemia transitoria, que se asocia a un espasmo coronario, que no tiene ninguna relación con la actividad física, la frecuencia cardíaca o la presión sanguínea, y que responde bien a si le damos un vaso dilatado. ¿Se entendió ahí, chicos, más o menos lo que es angina de pecho? ¿Tiene alguna duda? Sí, yo tengo una pregunta. Sí, Siempre hay presencia de aterosclerosis coronaria en las tres. En la variante de Prismetal, acordate que la variante. Claro, en la variante de Prismetal, bueno, claro, sí. En las otras sí, siempre se debe a una placa. O sea, tengan en cuenta que a lo largo de la vida, cuando estudiaron aterosclerosis, ya se empiezan a formar estas estrías grasas y va evolucionando el proceso en base a nuestras costumbres, a nuestros hábitos que tengamos. Entonces, en cierto modo se van formando ahí. O sea, todos tenemos en cierto grado una presencia de placa aterosclerótica en las coronarias, en diferentes pasos o sea, en la circulación en general. Y estas van a ir evolucionando hacia placas estables, pueden formarse placas, o sea, cualquiera de nosotros, unos años más, podemos tener alguna placa inestable que se puede complicar. Entonces siempre se debe justamente a esta patogenia que es la aterosclerosis, o sea, se asocia a esta patogenia que es la aterosclerosis. No sé si se entendió. Sí, gracias. ¿Había alguien más que tenga otra duda? Sí, una pregunta, no sé si es conceptual o qué, pero que se desarrolle una o la otra, ¿de qué depende? ¿De los factores de riesgo o de la fisiología? O sea, ¿por qué se produce un estable, un inestable?
¿puede, por ejemplo, un inestable llegar a un estable o sí se desarrolla o una o la otra? Y obviamente las placas, por eso te dice, después vas viendo que las placas pueden ir cambiando desde su forma, porque, o sea, generalmente si se producen las placas estables que va generando ese patrón estresante puede complicarse, o puede llegar, como vamos a ver después, a hacer un patrón aún más estenosante y obstruir hasta un 90% muchas veces de la luz de los vasos, y ahí entramos a otro síndrome que es lo que nombramos, que es la cardiopatía isquémica crónica. Y las estables, eso también depende por eso mismo de la formación, de cómo se van formando. O sea, muchas veces hay pacientes que tienen una placa inestable, que las placas inestables lo que se caracterizan es que no generan ese patrón estenosante, o sea, no van obstruyendo la luz. Si ven ahí el dibujito, prácticamente el diámetro del vaso está, o sea, no está muy disminuido el radio, o sea, el diámetro. Pero lo que tiene es que se complican y generan la formación de trombo, que ahí sí se produce la obstrucción, ¿entendés? Y muchas veces pueden ser parciales y desencadenarse angina de pecho inestable, y muchas veces pueden ocluir completamente la luz, y si se mantienen llegan a producir lo que se conoce como infarto. ¿Se entiende? Más o menos. Sí. Bueno, seguimos con alguna otra duda, chicos. ¿No? Parece que no. Bueno, También. sí. No. Bueno, y más o menos, bueno, este grafiquito está en el Robin, y es más que nada para explicar eso. Partimos de que siempre en las arterias coronarias, en las arterias en general, hay cierto grado de formación de placas. Estas pueden ir de a poco, ir evolucionando hacia una obstrucción y desencadenar anginas típicas o anginas de pecho estables, porque van disminuyendo obviamente el radio de la luz, la perfusión se ve disminuida, pero bueno, solamente se van a desencadenar cuando hay un esfuerzo, cuando aumenta la demanda del corazón. En cualquiera de estos casos pueden complicarse, puede haber alguna alteración, se pueden transformar justamente, como decíamos anteriormente, en una placa inestable y puede producirse la rotura, y generar, bueno, ahí como vimos, trombos, o pueden ir siguiendo su patrón estenosante y obstruir más el diámetro de la luz y producir lo que nombra ahí, que son las cardiopatías isquémicas crónicas. Ahí seguí, Patito. Y bueno, como dijimos, si de la rotura de la placa o de la complicación de la placa, si se forma un trombo parcial, pueden producirse ahí una angina de pecho inestable, o lo que después vamos a conocer también que puede pasar, que se produzca un infarto de miocardio, o sea, un infarto de miocardio subendocárdico. Eso va a depender de otras características como el tiempo, que después lo vamos a ver. O puede generarse un trombo y activar, bueno, después vamos a ver factores de coagulación que van a agrandar ese trombo y van a generar una obstrucción completa de la luz, y eso puede llevar a la complicación más temida que tenemos dentro de las cardiopatías isquémicas, que es el infarto agudo de miocardio. Sí, bueno, acá tenemos, bueno, infarto de miocardio. ¿Qué conocen ustedes? O sea, ¿qué definición tienen o a qué nos referimos cuando hablamos de infarto de miocardio, chicos? Es la muerte de una parte del tejido miocárdico ante una isquemia prolongada. Bien. Sí, es un área de necrosis de los miocitos debido a isquemia. Claro, bien. Eso es lo que diferencia principalmente lo que es el infarto de las anginas. De las anginas de pecho estable, eso que allá hay una obstrucción que se prolonga en el tiempo y que puede ser parcial o completa también.
A ver, una patito la definición. Bueno, esta definición la saqué también del libro. Que bueno, que habla que es la destrucción, así bien sencillo, la destrucción del músculo cardíaco debido a una isquemia grave y prolongada. Dentro de la patogenia, comparte muchas fisiopatogenias, o sea, fisiopatogenias, yo saqué la que sería en relación a la complicación de una placa. Y como tenemos un cambio brusco de la placa, o sea, una placa que puede ser inestable, que se erosione, se ulcere, una rotura, fisura, y eso lo que va a hacer es va a exponer los componentes del colágeno subendotelial o los componentes necróticos de la placa, y eso va a favorecer la agregación plaquetaria y la formación de microtrombos. Se van a liberar al mismo tiempo por la agregación plaquetaria. Cuando se agregan las plaquetas, liberan gránulos. Esos gránulos tienen componentes que pueden producir vasoespasmo y agravar el diámetro de la luz y producir una obstrucción mayor. Al mismo tiempo, esos gránulos también pueden favorecer la vía de coagulación y aumentar el volumen del trombo y producir lo que sería la oclusión total de la luz del vaso. También hay otras patologías, o sea, otras patogenias relacionadas a infarto que pueden ser por un espasmo importante que produzca también una disminución de la luz. Eso se ve principalmente, bueno, en pacientes que consumen drogas como cocaína, que también favorecen el vasoespasmo. También otra causa que puede ser son émbolos que se forman en las cavidades del corazón y que, bueno, se desprenden, o sea, trombos que se forman en las cavidades del corazón y esos se desprenden formando émbolos que pueden llegar a migrar y obstruir lo que serían las arterias coronarias, o muchas veces se forman estos trombos en las placas ateroscleróticas de las coronarias y se desprenden y formar émbolos también. Y después tenemos, bueno, otras causas que son como, por ejemplo, los trastornos autoinmunes como la vasculitis, la amiloide, los cuadros de shock, que estos generalmente van a afectar lo que serían las ramificaciones de lo que serían las coronarias. Ustedes saben que las arterias coronarias se dividen después en sus ramas colaterales y eso a la vez generan penetraciones a nivel del músculo del miocardio, y esos capilares o vasos más profundos pueden producirse alteraciones de obstrucción, ya sea por una vasculitis, que es un trastorno autoinmune, o por el depósito de amiloide, que también pueden generar una obstrucción y una isquemia, pero más localizado, sería más de menor diámetro, de menor gravedad. Pero no deja de ser una lesión de isquemia y pueden generar un área de necrosis. Sí, Patito. Yo tengo una duda de ahí. Sí. No entiendo por qué se produce la exposición del colágeno subendotelial, ni cómo se produce la agregación plaquetaria, o sea, qué es lo que la estimula. Claro, vos tenés en cuenta que tenés una placa, o sea, vos tenés dentro de las coronarias una placa de aterosclerosis. Esa, ya sea por el flujo, por diferentes mecanismos, puede ir produciéndose una lesión o una disfunción del endotelio, o muchas veces justamente una placa inestable se puede romper ese endotelio y deja expuesto todo lo que sería los componentes de colágeno que están por debajo del endotelio, la membrana basal, o los componentes mismos de los núcleos lipídicos que hay. Y todos esos daños que se producen activan lo que serían la hemostasia tanto primaria como secundaria. Ustedes saben que la hemostasia primaria es la agregación o el accionar de las plaquetas que ven esas sustancias que son protrombogénicas, se podría decir, como el colágeno y eso, y se adhieren. O sea, son como señales que van a hacer que se agreguen las plaquetas a través de receptores, bueno, eso mucho no me acuerdo, pero... Y eso lo que van a hacer es que se agreguen, ¿entendés? Esa exposición. Ustedes cuando vieron por ahí trombo, o sea, cuando vieron formación de trombo, todo eso, la triada de Virchow y eso, en la primera parte de patología, vieron todo eso, cómo se desencadena, o sea, cuáles son los mecanismos que favorecen la hemostasia, la coagulación. ¿Entendés? Sí, entonces, sí, no me había quedado el concepto de que la placa rompía el endotelio, por eso. Ahí claro, vos ten en cuenta que los trombos, o sea, la formación de trombos es en sí una respuesta fisiológica ante una rotura de un vaso que se produce cuando
cuando tenemos una lesión, o sea, es propia de la fisiología de la coagulación y de la hemostasia, o sea, de lo que es la parte de la hemostasia. O sea, donde se rompe, acordate que en la sangre van plaquetas, van factores de coagulación, todo eso van a tratar de reparar, pero se genera una respuesta exacerbada y se forman los que son trombos, ¿entendés? Se agregan primero las plaquetas, y esas plaquetas, cuando entran en contacto con eso, se adhieren, se forma la agregación plaquetaria y al mismo tiempo la degranulación. Y dentro de los gránulos de las plaquetas estimulan al mismo tiempo la hemostasia secundaria, que vendría siendo la coagulación, la activación de factores de coagulación que van a agrandar el trombo, y también mediadores que generan vasoespasmo, ¿entendés? Sí, sí. O sea, eso es toda la parte de lo que sería la fisiología de la hemostasia. Entonces esos van a hacer que se formen, o sea, que se formen estos trombos a nivel de una placa complicada, una rotura. Y ese trombo, dependiendo del estado de la población del paciente, pueden ser parciales o pueden agravarse y formar trombos completos, ¿entendés? Por eso también hay gente que se le estudia todo lo que son los problemas de coagulación, que pueden tener déficit de factores de coagulación y pueden hacer hemorragias porque tienen ese mecanismo. Otros que tienen hipercoagulabilidad, vieron una de las causas también de trombosis, la hipercoagulabilidad, la alteración o disfunción endotelial, y todo lo que serían las alteraciones dinámicas del flujo. El éxtasis favorece la formación de trombo, ¿se entiende? Sí, sí. Sí. Gracias. Por ahí Bueno. también acordate de que la placa no crece por encima del endotelio, sino que crece por debajo. La placa está cubierta en endotelio, así que si rompe, va a romper el endotelio también. Ah. Pero bueno, Ah, sí. Sí, gracias. no, nada. ¿Seguimos? Bueno. Ahora, bueno, lo que vamos a ver acá es la respuesta que tiene el miocardio a la isquemia. Ustedes saben que la falta de flujo al miocardio, lo primero que va a hacer es la alteración del metabolismo. Se va a suspender lo que sería, ustedes saben que el corazón produce energía a través de un metabolismo aeróbico. Entonces se suspende esto. Se produce una disminución de la producción de energía, ya sea ATP o fosfato de creatinina. Se cambia a un metabolismo anaeróbico, se empiezan a formar lo que serán los ácidos lácticos, y todo esto lleva a que haya un cese de la contractilidad, de que pierda esa función inotrópica o de contracción. Y empezamos con los cambios celulares, como son la tumefacción celular y mitocondrial. Hasta acá hacemos un paréntesis, porque todas estas lesiones se producen ante una isquemia. Pero en esta parte, si nosotros se reanuda la perfusión o o se resuelve la causa que esté generando esa obstrucción, eso no se produce la necrosis, sino que se revierte. O sea, hasta acá estamos hablando de una lesión del miocardio producto por una isquemia, pero que es una lesión de tipo reversible. ¿Se entiende? ¿Qué pasa? Si esto continúa, si esta obstrucción a nivel o esta disminución en el aporte de sangre al músculo persiste, y en el libro dice que más o menos pasados los 20 minutos, los 30 minutos, ya empezamos a ver cambios celulares irreversibles, como son la destrucción de la integridad del sarcolema. Eso va a generar que se filtren moléculas intracelulares que después, bueno, nos van a servir para detectar ese hepatitis. Y ahí, bueno, como dice ahí, si la isquemia es prolongada, supera los 20 minutos, la lesión se vuelve irreversible. Por eso, si ustedes ven en la angina de pecho, no describe el dolor, pero no más allá de los 5 minutos, de los 10 minutos, de los 15 como mucho. ¿Entendés? Y ahí, o sea, si bien se genera una lesión, o sea, esta después es reversible, o sea, se recupera toda esa región del miocardio que se vio afectada por la isquemia. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, Hasta la línea punteada podríamos decir que es angina, y después de la línea punteada ya pasa un infarto. Claro, ya ahí empezamos a ver necrosis necrosis celular.
¿Cómo? Dijeron lo mismo en el chat, lo de que a Carolina. Ah, claro, sí, sí, sí. ¿Alguna duda con esto, chicos? Lo del tiempo. Uy, justo se pone. Uy, perdón. Sí, no pasa nada. Tengo un problema que yo. Sí, Lo del tiempo, que acá dice que es la isquemia, si es mayor a 20 minutos, se produce el infarto. ¿Son 20 minutos? ¿No eran 5 minutos para los miocardiocitos? ¿cómo? Para que no escuchen bien. ¿Que no eran 5 minutos para que se muera el miocardiocito? ¿O tienen que ser 20 minutos? No, 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 o sea, cuando vos tenés, o sea, cuando se produce o sea, una isquemia, ya sea por las causas que vimos anteriormente, se deja de perfundir los miocardiocitos. La primera respuesta que tienen los miocardiocitos cuando pasa esto es la disminución del metabolismo, o sea, empiezan a disminuir el ATP, empiezan como una en cascada, que vamos, que hay puse, ¿viste? Disminución de la producción de energía, aumento del ácido láctico, y las primeras alteraciones que pasa es que deja de hacer su actividad, o sea, se cesa la contracción de esa región donde está afectada por la isquemia. Pero si vos reanudás antes de los 20 minutos, esa región empieza, o sea, como que retrograda la lesión. Eso también viene un poco de lo que vimos al principio de lesión celular en Sí. la primera clase. Pero si esa isquemia empieza, o sea, persiste, ya empieza a haber un daño mayor, y ahí empiezan las alteraciones o las lesiones irreversibles, que la principal lesión irreversible que tienen los miocardiocitos es la destrucción de la integridad del sarcolema. Una vez que empieza, ya que se destruye el sarcolema, ya ahí no hay vuelta atrás. Si yo reanudo la perfusión de esa área, por más que la reanude, ya va a haber necrosis y no va a entrar otros mecanismos que los vimos, que Claro. son todo lo que tiene que ver con lo que tendría que ver con la reparación, la formación de cicatriz, ¿entendés? Claro. Sí, me quedó claro. Gracias. Buenísimo. Tengo otra duda. Sí. ¿La disnea se ve provocada por esa disminución del metabolismo? La disnea tiene que ver ya con otras complicaciones que lo vamos a explicar después, pero tiene que ver más que nada con la alteración en la función del miocardio, en la falla, tiene que ver más que nada con la falla de bomba. Ah, ok. Y después, cuando esa explicación. Cuando veamos lo que es manifestaciones clínicas, ahí vamos a explicar un poquito dentro de las consecuencias que produce. Bien, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, seguimos. Bueno, la evolución de la necrosis isquémica. Esto, bueno, lo mandé importante para ver cómo se va produciendo las lesiones a nivel del corazón. Entonces sabemos que dentro del corazón, dentro de lo que es las cavidades, bueno, ventriculares, podemos diferenciar lo que es el endocardio, aquello que está en relación con lo que serían las cavidades ventriculares. Después tenemos la porción del músculo que vendría a formar lo que sería el miocardio, y último tenemos el pericardio. Las lesiones principales, o sea, se ven en los lugares donde hay una menor llegada de sangre o donde más dificulta la irrigación, donde más se ve afectada la irrigación, y es en la zona subendocárdica. ¿Alguien sabe por qué o sabe más o menos por qué se da eso? ¿Por qué las lesiones principales aparecen ahí? Por la irrigación que tienen transmural, ¿no? Claro. Pero ¿por qué no se afecta, por ejemplo, el endocardio? Porque el endocardio no sigue recibiendo sangre que está en las cavidades. Bien, claro, muy bien, por eso mismo. O sea, generalmente las zonas donde donde cuesta más que llegue la sangre es en esa región subendocardio. Y el endocardio recibe la irrigación de lo que vendría siendo de lo que sería de la cavidad de la misma sangre que ingresa. A ver si, Patito.
Entonces, bueno, como característica principal, comienza y es más pronunciada en la región subendocárdica, cuando se producen esos trastornos isquémicos. Y después avanza en un frente de onda en espesor y en extensión. ¿De qué va a depender de eso? De la localización y la velocidad de obstrucción, del tamaño del lecho vascular, de la duración de la oclusión. Como dijimos, no es lo mismo. O sea, obviamente acá ya estamos hablando de fibrosis isquémica, acá ya estamos hablando pasados los 20 minutos. Y la expansión de la extensión de esta lesión va a depender de qué tan rápido se actúe para desobstruir lo que sería el VAS. Si se actúa rápido, muchas veces quedan limitados a la región que ocupan aproximadamente un tercio, o llegan a la mitad. Si eso continúa, pueden llegar a ser infartos transplurales que comprometen toda la pared. También tiene que ver justamente con las necesidades metabólicas y el oxígeno del miocardio. No es lo mismo un infarto en un paciente que no tiene ninguna patología de base, que si tiene un corazón hipertrófico, o si está anémico, porque ahí ya tenemos otro factor importante, que es que hay la disminución de la hemoglobina, que es la encargada de transportar el oxígeno. Ya tenemos otros factores que me van a agravar y van a hacer que esta zona, que esta extensión sea más rápida. Bueno, de la amplitud de los vasos colaterales, la presencia y la intensidad del vasoespasmo, hay que ver si esta obstrucción se asocia o no a una vasoconstricción de las arterias, y obviamente la oxigenación sanguínea y la frecuencia cardíaca. Si todo esto, o sea, si hay más de alguno de estos factores, muchas veces estos se pueden llegar a generar infartos transmurales. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna duda? Sí, se entiende. Bueno. Bueno, y ahora, bueno, le mandé este grafiquito más que nada para hablar un poquito de lo que sería, para conocer un poquito de cómo es la irrigación coronaria. ¿Ustedes me pueden decir alguien cómo es que sepa algo de cómo es la irrigación sanguínea del corazón? ¿Cómo está formado? Más o menos lo que leyeron, lo que saben por ahí, ¿se acuerdan? Seguro ustedes se acuerdan más de anatomía que yo. Están las arterias coronarias, derecha e izquierda. Y la arteria coronaria izquierda, a su vez, da la descendente anterior y la circunfleja. Y bien. bueno, la descendente anterior va a irrigar lo que sería la punta del corazón, la pared anterior del ventrículo izquierdo y parte del tabique interventricular. Y después está la circunfleja izquierda, que esta, o la arteria coronaria derecha, puede ser la dominante, que va a irrigar el resto del tabique interventricular. Y bueno, y eso, más que nada. La arteria circunfleja va a irrigar la pared lateral izquierda del ventrículo izquierdo. Claro, bien. Bueno, si ven ahí el grafiquito, ahí les marca un poquito bien todo lo que es la parte roja, vendría siendo la irrigación de la arteria coronaria, o sea, de la descendente anterior, en naranjita, amarillo, ahí la circunfleja izquierda, y todo en verde vendría siendo la coronaria derecha. Y esto es importante porque, bueno, en general lo que sería toda la parte de la arteria descendente anterior va a irrigar, como dijiste vos bien, la parte anterior del ventrículo izquierdo, y la primera porción o el tercio proximal de lo que sería el tabique. El tercio distal, o sea, del tabique está irrigado principalmente por lo que es la coronaria derecha, y toda la parte posterior, o sea, la base del corazón, está irrigada justamente por estas dos, tanto por la circunfleja como por la coronaria derecha. Esto es por ahí importante muy bien para ver dónde está la obstrucción, cuáles son los lugares donde se van a producir las lesiones, a grosso modo, obviamente. Y después, bueno, ahí le mandé otro grafiquito, dice el homeopato, que ese también lo saqué del Robin, que van a ver, bueno, es un corte axial, o sea, un corte transversal del corazón donde se ven los ventrículos, tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho, y tenemos dos situaciones. Si ven bien, ahí pone patito, ahí en el círculo, tenemos principalmente, bueno, situaciones que pasaría o qué sector se comprometería si hay una oclusión completa, o sea, una oclusión total, en el primer caso de lo que sería la descendente anterior, que ven que se va a producir una afectación
de todo lo que sería la cara anterior del ventrículo. Ahí no le pueden mandar las referencias, pero bueno, ahí está, anterior y posterior. Y la porción que corresponde a la irrigación de esa arteria de lo que sería el tabique. Después tenemos qué pasaría si se obstruyera la circunfleja izquierda, donde vemos que hay una afectación importante de lo que sería la porción lateral del ventrículo izquierdo, y abajo tenemos, bueno, qué pasaría si hay una oclusión completa de lo que sería la arteria coronaria derecha. Estas obstrucciones, como dijimos, si se mantienen en su duración, si no se resuelve, ya sea por alguna intervención médica, van a ir produciendo la expansión de la necrosis y van a generar lo que se denominan infartos transmurales. O también se los conoce con elevación del ST, que después lo vamos a ver en el electro. Después tenemos, por otro lado, otras etiologías que pueden producir lesiones que no son transmurales, y en el primer caso, bueno, tenemos una obstrucción transitoria parcial del subendocardio regional, o sea, se genera o una obstrucción parcial, como dijimos, que, bueno, no obstruye por completo la luz, pero bueno, se mantiene en el tiempo y eso a la larga va a ir produciendo todo el proceso de isquemia y llegar a evolucionar a una necrosis. Pero va a afectar todo lo que sería la porción subendocárdica y, o sea, puede llegar hasta un tercio de lo que sería el espesor del miocardio. Después tenemos también abajo qué pasaría ante una situación de hipotensión global. En este caso vimos que una de las causas también de disminución del flujo podría ser un shock hipovolémico, donde van a ver que ahí está afectada principalmente los tres vasos coronarios, o sea, la coronaria tanto derecha como izquierda y sus colaterales. Por lo tanto, se van a generar lo que serían infartos endocardios circunferenciales de todo lo que sería la porción del subendocardio circunferencial del ventrículo. Y después abajo tenemos qué pasaría si se ven afectados principalmente las ramas perforantes de estas arterias, por ejemplo, de lo que serían bueno, tanto la descendente anterior como la circunfleja, como la coronaria derecha. Estos microinfartos que se denominan ahí, pueden ser, la etiología muchas veces pueden ser como vivimos al principio, procesos autoinmunes como la vasculitis, que se producen estos procesos inflamatorios en los pequeños vasos y que a la larga van a ir produciendo una obstrucción, o también, bueno, asociado también a patología amiloide, que produce también alteraciones en los vasos, y también pueden llegar a producir pequeñas obstrucciones que generan isquemias, pero de menor área. Y todos estas etiologías se los conocen como infarto subendocárdico o sin elevación del ST. Ahí lo voy a poner. ¿Se entiende, chicos, más o menos eso? ¿Tienen alguna duda? No, bárbaro. Bueno, y después, una preguntita les hago. Ustedes, bueno, como saben, o sea, los infartos se deben justamente por la oclusión de estas, o sea, de la irrigación en estos vasos. Muchas veces pueden ser de un solo vaso, pero generalmente, como son de patología asociada a la aterosclerosis, sabemos que estos pueden estar, o sea, se depositan o sea, podemos encontrar placa en varios vasos y muchas veces se pueden afectar más de un vaso. Pero bueno, generalmente si se afecta un vaso, hay como que porcentaje, hay vasos que se afectan más que otros. ¿Ustedes saben cuál de las colaterales de las coronarias son las que más se afectan? O sea, ¿cuál es el que se afecta más? ¿En qué orden? Teníamos en el libro aparecía que la arteria coronaria descendente anterior izquierda era la que se afectaba principalmente, de un 40-50%, Bien. la arteria coronaria derecha de un 30 a un 40%, y la arteria coronaria circunfleja izquierda del 15 al 20%. Joya, buenísimo, bien. Sí. Bueno, yo también saqué los datos del libro, y eso sería el porcentaje de afectación de cada vaso. ¿Seguimos? Bueno, acá tenemos, bueno, un
poquito de lo que sería la anatomía patológica, de lo que vamos a ver en lo que sería... No mandé eso, Pato. Nada, le había mandado ese dibujo, es igual lo saqué del Robin, pero más que nada, no sé si alguien quería describir por ahí la macro un poquito, de que lo que ven es un cartel también transversal, de un corazón donde se ven las... Está por cortar. Ah, no sé. ¿Querés que cortemos y hagamos de vuelta por las dudas, Pato? No sé. Dale. Y si Y alguno se bueno, anima a escribir la macro que habían pedido otra vuelta, si podían practicar, sería bueno. Ahí, y bueno, ahí mando de vuelta la invitación. Sí, ahí pongo compartir pantalla. vayan. ¿Solo le permitía a Clau Ferreira grabar? ¿Está grabando? Sí. ¿Alguno de los chicos quiere más o menos practicar y describir las macros, describir lo que ve? Yo me animo. Oye. No sé si va a estar perfecto, pero me animo. Nada, no importa, sí. Ahí lo pueden ver. Yo sí. Sí. Buenísimo. ¿29? Bueno, si quieren seguimos. No está solicitando entrar más. Que vayan. Claro. ¿Hay un problema con el internet? ¿Alguien más? No pueden. Ahí está entrando alguien más. 30. Ahí no sé quién quería describirla. Por ahí la pieza esa. No. Hay otra igual también, así que... Bueno, es un corte transversal de corazón, que vemos los dos ventrículos. En ambos pareciera que hubiera una hipertrofia con disminución de su cavidad, del tamaño, por diámetro. Bien. Y bueno, en el ventrículo izquierdo, en la región posterior y lateral, vemos un área de coloración amarillenta, que estaría indicando una necrosis por isquemia. Y después, bueno, el 2 sería miocardio normal. Y después la profe el otro día en la clase dijo Sí. Que en esa parte anterior del ventrículo izquierdo también, que se ve algo blanco, puede ser una cicatriz, por ejemplo, de un infarto anterior. Bien. Y el 3 no sé qué está indicando. ¿Grasa pericárdica? Sí. También se lo saqué de Robin. Nada, por eso no puse nada, pero no, muy bien. Bueno, estos, bueno, ahí como les marqué, podemos ver, bueno, el área afectada por la isquemia y el área no infartada, muy bien, eso es lo de la hipertrofia ventricular. Tengan en cuenta que estos pacientes que vienen con cardiopatía isquémica ya vienen con un corazón alterado, ya sea porque tienen alguna patología de base, una hipertrofia. Acuérdense que la hipertrofia se asocia mucho a lo que es la hipertensión arterial, que es una patología muy frecuente en el ámbito. Y bueno, y la lesión C consiste, como dice ahí, consiste en una necrosis de tipo coagulativa isquémica,
que si evoluciona, se sigue un proceso de una inflamación y una reparación. Hay que tener en cuenta ahí, por eso separé una línea, que las lesiones macroscópicas, o sea, a la vista, no se pueden observar antes de las 12 horas, generalmente no se observa. O sea, si viene un paciente que sufre un infarto y fallece por esa causa, y a la hora de hacerse una biopsia se extrae el corazón y se hace ese corte, antes de las 12 horas no se puede evidenciar la necrosis, pero hay una técnica que lo permite, que es la inmersión de estos tejidos, como dice ahí, en cloruro de trifeniltetrazolio, donde se va a observar principalmente en color rojo terracota todo lo que sería el miocardio que no se vio afectado, y el área de necrosis se va a teñir. Esto sería un corazón que se hizo ese tratamiento y por eso se puede observar. Pero antes de las 12 horas no se pueden observar a la macroscopía lesiones isquémicas. Pasando las 12 horas, ahí si pones patitos, ¿sí? Vamos a tener, se puede observar lo que tenemos ahí, que alguien no sé si quiere describir esa pieza. ¿No? Es otro corazón, ¿no? ¿Cómo? Es otro corazón. Es otra pieza, sí. Ah, ok. Esto es más que nada para que vean a la macroscopía por eso mismo. Antes de las 12 horas no se puede observar las lesiones por necrosis en el corazón. Pasado las 12 horas, sí. Y antes de las 12 horas solamente se puede observar si se utiliza por ahí esta técnica. O sea que tiene como requisito tiene que ser, que se extraiga la pieza, obviamente. El paciente haya fallecido y no hayan pasado más de 3 o 2 horas desde que sucedió el proceso isquémico. No sé si hay alguien quiere describir la pieza esa. Ahora sí tengo. La imagen de abajo, tengan en cuenta que es, como dijimos, también es una resección de un corazón de un paciente que falleció por causa de unidad, pero ya son las lesiones que se observan pasadas las 12 horas. ¿Alguien quiere describirla o seguimos? ¿Se acuerdan de la mnemotecnia que le había pasado en la otra clase? No. Ahí se las describo, a ver. ¿O Patito, querés explicarla vos? Con esa mnemotecnia se puede describir la macro de forma bastante sistemática. No importa de qué órgano estemos hablando, porque el MA es por manera de presentación, que en este caso podríamos decir que es una lonja, una reflexión transversal. El TA, o sea, la manera de presentación, seguimos después de qué tipo de órgano es. Es un órgano hueco, que aparenta tener 2 cavidades, con un tamaño aparentemente conservado, al menos por esta lonja, por este corte. La FO, el FO es la forma parecería estar bien, lo que sería el GO, son los bordes también parecerían no tener alteración, el CO es el color. En este caso sí podemos notar que tiene un color heterogéneo, fíjense, no sé si pueden ver mi cursor, que tiene una forma de semiluna en la pared de lo que sería el ventrículo izquierdo. Bueno, dentro de las complicaciones, dijeron primero la disfunción contráctil. Eso, justamente una de las complicaciones es esa. Teniendo en cuenta, obviamente, que hay una disminución de la masa miocárdica, ya sea por la necrosis que se causó y la reparación a partir de una cicatriz. Ahí me dijeron arritmia, bien, esa es otra. Pero bueno, lo primero, la disfunción contráctil. Como saben, la función del corazón es, bombear la sangre hacia los diferentes tejidos. Entonces, una alteración en una de en su estructura va a generar que esta función se vea disminuida.
Entonces, por eso podemos tener una de las características de la disfunción contractil es que se genera una insuficiencia ventricular izquierda y eso concebe a una alteración en la perfusión generando una hipotensión. Pero después, una de las complicaciones, o sea, asociada también a la disfunción contractil, al infarto, es que haya una alteración en el corazón. Claro, Perdón, bien. tengo una duda. Sí. En disfunción contractil, ¿se lo puede Sí. como relacionar con la disnea? Claro, edema. Claro, eso es lo que iba a explicar. O sea, parlamos también que el corazón cuando sufre un infarto queda como, una agresión importante y eso altera su función. Una de las complicaciones es la insuficiencia cardíaca, que se define la insuficiencia cardíaca como una disminución en la perfusión o de la función del corazón. Eso puede ser crónico, que bueno, va a haber una disminución en la fracción de eyección, o también puede ser agudo y, o sea, ser tal el daño que el corazón entra en, o sea, se lesiona, o sea, entra en falla de bomba, que es lo que se llama, y eso puede generar alteración, tanto hacia anterior, hacia el flujo, o sea, una disminución en el flujo hacia los vasos, como también una alteración hacia posterior. Saben que, bueno, tenemos el ventrículo conecta con la aurícula izquierda y la aurícula izquierda con todo el sistema respiratorio. Entonces se produce un aumento retrógrado de volumen y de presión. Bueno, y ahí, una vez que ya, o sea, eso es retrógrado, pasa por las venas, o sea, por las arterias pulmonares, y eso genera una alteración en el mecanismo de Frank-Starling, que eso lo van a ver, cuando, o sea, no sé si lo vieron en el RESPI. Y eso puede hacer que, claro, que pase líquido desde los vasos hacia el intersticio, y de ahí del intersticio hacia los alvéolos, y generar lo que sería un edema pulmonar, que es una complicación grave. Y eso va a generar en el paciente esta sensación de desbaldamiento de disnea. Muchas gracias. ¿Entienden? Sí. Después, bueno, como dijeron ahí también otra de las complicaciones, mandalas todo igual, Patito, si las voy, son las arritmias. Justamente por la isquemia esta que se produce a nivel cardiovascular, genera una irritación miocárdica y eso puede alterar el sistema de conducción y producir diferentes tipos de arritmia, como bradicardia sinusal, bloqueos cardíacos, taquicardia ventriculares, sístoles. Después, bueno, otras complicaciones también es la pericarditis, tiene un ciclo cardíaco, la diástole, la sístole y la diástole, y está conectado hacia anterior, hacia posterior, está conectado a través de la arteria aorta, y con eso, a través de las contracciones isovolumétricas, eyectan sangre hacia la arteria aorta y ahí hacia los tejidos. Si vos tenés alterado el corazón ahí, lo primero que vas a tener es que no va a estar bien esa función, por lo tanto no vas a perfundir, o sea, no vas a poder perfundir para adelante, ¿entendés? Sí. Y que vos profunda tiene que ver con la presión sanguínea, ¿entendés? Por eso, ¿entendés? O sea, vos tenés dentro de las presiones sanguíneas la presión sistólica y la presión diastólica. La sistólica tiene que ver con el gasto cardíaco, con la perfusión, con la cantidad de sangre que inyectás. Y la diastólica tiene que ver con la resistencia vascular periférica. Entonces vos, tenés un gasto, o sea, no estás eyectando la sangre suficiente, tenés una fracción de eyección disminuida, por lo tanto va a haber todas las alteraciones que tienen que ver con una mala perfusión hacia los órganos, ¿entendés? Sí. Bueno, hipotensión, entonces. Y si vos ves que también va a estar afectado todo lo que sería la parte derecha, vos sabés que a la aurícula derecha llegan las venas cavas, ¿entendés? Tanto la vena cava superior como la vena cava inferior. Y la vena cava superior, vos a ver que el paciente cuando tiene un taponamiento cardíaco se empiezan a dilatar lo que serían las venas del cuello, las yugulares. Es porque las yugulares conectan con la vena cava superior. Y eso es porque hay un aumento de la presión retrógrada, ¿entendés? Esos son signos que vos viene un paciente con un dolor que está cursando un infarto, o que cursó un infarto y vos venís con esos signos y vos ya pensás una de las posibilidades que puede ser un taponamiento porque ves esa incurvitación yugular. Después también va a estar afectado todo lo que sería la porción de la vena cava inferior,
y la vena cava inferior conecta con lo que sería todo lo que vendría siendo la parte hepática del hígado. Entonces el hígado también va a empezar a congestionarse, va a empezar a aumentar de tamaño, va a haber lo que se conoce como hepatomegalia. Vos por eso los síntomas y los signos, vos en el taponamiento cardíaco, vos siempre imaginate el corazón y con qué se conecta el corazón, ¿entendés? Al mismo tiempo el corazón se conecta con el pulmón, entonces como explicamos en la insuficiencia también va a haber una alteración del ventrículo, todo lo que es el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda para atrás, entonces va a estar, podemos también tener presencia de líquido en el pulmón, un edema pulmonar, y eso va a producir que el paciente también le falte el aire, entonces ahí ya tenemos falta de aire, ingurgitación yugular, podemos tener hepatomegalia, y podemos tener piel fría, todo eso producto, o sea, sudoración, piel pálida, fría, todo producto de que el corazón no está bombeando sangre, ¿entendés? O sea, así a Sí, grosso modo. sí, sí. No sé, Patito, ¿vos querés meter algún bocado de eso? Y los ruidos hipofonéticos también. Cuando vos el corazón, vos ajustás los ruidos R1, R2, por ahí no sé si lo habrán visto en alguna de las materias como APS, relación, uno lo escucha a determinada magnitud. Como hay líquido entre el pericardio y el corazón, uno los escucha pero más bajos. Y ahí uno lo primero que tiene que sospechar cuando los escucha muy bajos es que tiene un taponamiento también, sumado a toda la clínica. A veces también escuchás los bajos por otras cosas, pero bueno, si no tiene toda esa clínica no lo pensás. Bien. Genial. Pero bueno, eso por ahí bueno, a medida que vayas viendo las otras enfermedades o vaya avanzando la carrera, es como que al principio cuesta por ahí hacer la relación, o por ahí relacionar, porque vos ten en cuenta que siempre, o sea, en estas alteraciones vos tenés que imaginarte la función normal. ¿Qué función tiene el corazón? O sea, en cuanto a sus características, entropismo, endotropismo, bombear sangre, participar en la oxigenación y también en bombear sangre hacia el pulmón para producir la hematosis. Bueno, recibe el drenaje de todos los vasos. Entonces vos cuando ves la afectación de estos órganos, vos tenés que ver cuáles son las funciones que cumplen, y todas esas funciones que cumplan van a estar disminuidas o van a estar alteradas. Y eso es lo que va a causar todas las sintomatologías. Entonces, lo mismo que cuando estudian digestivo, qué sé yo, hígado, qué sé yo, van a estudiar hígado, van a estudiar insuficiencia hepática. ¿Entendés? Entonces vos te fijás, bueno, ¿cuáles son las funciones del hígado? Y las funciones del hígado tienen, bueno, participa en el control de la glucemia, en la producción de albúmina, en la producción de factores de coagulación, ¿entendés? Entonces cuando vos ves insuficiencia cardíaca, todas esas funciones que tiene el hígado que se van a ver alteradas. Entonces, por ejemplo, si el hígado entra en insuficiencia, no vas a tener producción de factores de coagulación, y si no tenés factores de coagulación, si vos tenés hemorragias o algo, no se van a poder resolver. Entonces los pacientes vienen con hemorragia, con petequia, o con signos que vieron ustedes cuando vieron petequia, púrpuras, que son trastornos que se ven por alteraciones de la circulación y los factores de coagulación.